Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora consejera. Bueno, en primer lugar, agradecer a todo el equipo de trabajo de la consejera, que seguro que han sido largas y duras horas de trabajo para presentarnos los presupuestos, que en nuestro caso, a nuestro modo de ver, son mejorables, pero que seguro que le han dedicado el máximo esfuerzo y la mejor intención. Desde nuestro punto de vista, sí que es cierto que pensamos que podrían haber sido infinitamente más agresivos en cuanto a bajadas de impuestos y a bajadas de gastos superfluos. Creemos que en ese sentido podríamos haber encaminado los presupuestos hacia otro camino. Nos hubiese gustado también que si se aumentan el número de consejerías, que eso al final es un punto de vista que tiene que dar el equipo gestor de la Junta de Andalucía, si consideran que tiene que haber más consejerías, algo que a priori se puede opinar lo contrario, pero no podemos entender que aumentando las consejerías también se hayan aumentado el número de cargos. Una cosa es delegar trabajo y considerar que tiene que haber consejería y asuntos concretos que dependan de una consejería concreta porque se considere que una multiagencia pues puede ser un error por colapso de trabajo, pero aumentar el número de cargos, más altos cargos que en la época socialista, pues también se nos hace un poco difícil de entender. Y también se nos hace un poquito difícil de entender que hayamos gastado un dinero extraordinario en unas auditorías independientes que no eran de Vox, sino que forman parte de un grupo de profesionales independientes de bastante prestigio y que se queden en un cajón sin tomar ningún tipo de medidas de las que se advertían en esas auditorías. Y también, bueno, pues nos da un poco de pena, ¿no?, ver que el Ejecutivo intenta ser un poquito mejor que los anteriores gobiernos socialistas, pero consideramos que es una oportunidad perdida porque Andalucía no hay que gestionarla un poquito mejor, sino que hay que transformarla para que de verdad nuestros jóvenes puedan tener oportunidades reales de empleo, de trabajo y puedan quedarse en su tierra, que es donde quieren estar. Dicho esto, comentaros que desde la aprobación por parte del Consejo de Gobierno y la posterior presentación de los presupuestos de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2023 en el Parlamento, no hemos parado de escuchar por parte del Ejecutivo que son unos presupuestos con los que Andalucía bate récord, alcanzando los 45.603 millones de euros, un récord en gasto que desde luego se aleja mucho de la senda de Vox de eliminar todo gasto superfluo e improductivo, además de ser un gasto basado en unos objetivos estratégicos y operativos de cada programa presupuestario al servicio de lobbies y no de los andaluces. Esto le sonará raro, pero podríamos poner multitud de ejemplos, pues basta con leer la memoria que acompañan a la clasificación económica del presupuesto, que nos habla de reducir la masculinización, poner de manifiesto el carácter dominante masculino que tiene el pasado, hacer de Andalucía una sociedad intercultural, diversa y cohesionada, con acceso a los servicios y recursos con independencia del lugar de origen, subvencionar entidades para el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI, desarrollar las campañas de sensibilización para conmemorar el 28 de junio, Día Internacional del LGTBI, visibilizar la diversidad sexual y los nuevos modelos familiares mediante los libros de texto y materiales curriculares y un larguísimo etcétera en el que se deducen que el Partido Popular está actuando a marcha forzada a la búsqueda de una posición mal considerada como moderada para atraer a aquellos votantes de izquierda disgustados con el Gobierno de España. Después de esas actuaciones se materializarán o no económicamente, pero lo cierto es que lo escrito está. Otra derrota más de la gran mayoría de los votantes del Partido Popular y otra victoria más del consenso progre. Decía el señor Bonilla en su discurso de investidura que los presupuestos del 2023 iban a ser los presupuestos de las familias, y es cierto que se destinan 243 millones de euros a la atención y al apoyo de las familias, pero el programa de apoyo a las familias se circunscribe exclusivamente al ámbito educativo y desde la Consejería de Familias solo se destinan 4,5 millones de euros, mientras se destinan 52,5 millones a la lucha de la imposición de una ideología que no atiende a las verdaderas necesidades de los andaluces, lo que en definitiva no nos parece una apuesta real por la familia y la natalidad. Y dicho esto, vamos a centrarnos en lo que le concierne a su consejería y por ende le compete como responsable de la misma. Hablan ustedes de récord, como decíamos anteriormente, pero lo cierto es que en el avance de liquidación del presupuesto del ejercicio 2022 que elabora la Intervención General, detalla que el crédito definitivo ha alcanzado ya los 44.441 millones de euros, por lo que realmente lo que distan de estos nuevos presupuestos que ustedes han presentado a la Cámara Andaluza son 1.200 millones de euros.
Evidentemente, los fondos procedentes de Europa son los que están permitiendo estas generaciones de crédito y estas incorporaciones al crédito inicial, lo que nos parece del todo razonable, teniendo en cuenta el contexto de crisis en el que se acordaron el envío y la recepción de dichos fondos. Crisis que, pese a haber superado la crisis sanitaria originada en la pandemia, se mantiene en la actualidad con un escenario inflacionista y de mayor incertidumbre aún. Por ello, no entendemos cómo, alcanzando unos ingresos no financieros históricos de 5.751 millones de euros más, estimen un déficit de 557 millones de euros y además autoricen emitir deuda pública amortizable, incrementando la deuda de la comunidad autónoma en 781 millones de euros. Se suman ustedes a la regla presupuestaria seguida por todos los gobiernos de la regla del déficit, que efectivamente es lo más sencillo, porque es la inercia a la que nos han llevado los gobiernos desde hace 15 años, sin que ninguno haya asumido responsabilidad alguna. El déficit mantenido en el tiempo supone un lastre y perjudica gravemente a los jóvenes, hipotecando su futuro. No solo el de los andaluces, sino el de millones de jóvenes de cualquier punto de España, porque al final es un problema generalizado en la administración pública. Esta situación deja unos presupuestos atados de pies y manos al deber destinar una gran cantidad al pago de esa deuda. En este ejercicio han presupuestado ustedes destinar 5.164 millones de euros al pago de la amortización de dicha deuda. Es una auténtica barbaridad desde Vox, porque a veces nos acostumbramos a hablar del dinero en unas cantidades desorbitadas, millones, miles de millones, como si estuviésemos hablando de una cosa vana y se trata, sin embargo, de dinero público recaudado con el esfuerzo de los contribuyentes y que absorbe el 11,3% del gasto público. Cada vez tendremos menos libertad para decidir en qué gastar el importe que se recauda e incluso para decidir recaudar menos. Sabemos que el Congreso ha suspendido de nuevo las reglas fiscales para el ejercicio 2023, pero también ha endeudado el país como nunca, desde la primera vez que solicitó la suspensión para hacer frente a la situación extraordinaria generada por la pandemia. Teniendo en cuenta que no estamos ahora en una situación de pandemia y que, como decimos, los recursos van a verse incrementados tanto por los fondos procedentes de Europa como por ingresos tributarios que van a recibir las administraciones, porque no podemos olvidar que con la inflación las administraciones están haciendo caja mediante la asfixia a empresas y familias en el momento más inestable, volátil e incierto posible. Y de esto la Junta de Andalucía también se va a ver beneficiada, pues prevén un incremento de los tributos cedidos de 3.908 millones de euros más, un 17% más de IRPF y un 14,6% de IVA respecto al ejercicio anterior. No compartimos, por tanto, la alegría de unos presupuestos expansivos porque conocemos la letra pequeña de lo que viene detrás de este anuncio. Y sí, el déficit es menor al del año pasado, pero desde que ustedes llegaron a la Junta de Andalucía han incrementado la deuda pública en 2.000 millones de euros más, por supuesto con una pandemia de por medio, lo que entendemos que dicha gestión no ha sido nada fácil, pero que ya le advertíamos de que esa suspensión de las reglas fiscales no podía suponer una barra libre al endeudamiento. Por lo que le reiteramos que una vez pasada la crisis sanitaria carece de sentido seguir incrementando esa deuda, porque en definitiva estamos año tras año, ejercicio tras ejercicio, perdiendo libertad presupuestaria, encorsetados en el pago de una deuda que alcanza ya los 37.419 millones de euros. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, yo solamente por alusiones del compañero del Partido Popular, desde Vox nunca se ha pedido un recorte a sanidad, a educación, a justicia o a dependencia, todo lo contrario. De hecho, consideramos que cuanto más fortalecidos estén este tipo de servicios de la Administración hacia los ciudadanos, mejor será para Andalucía. Nosotros simplemente lo único que pedimos es que se administren de verdad los recursos del Estado, en este caso de la Comunidad Autónoma, con la mayor eficiencia posible, y por eso exigimos, para la aprobación de la investidura anterior del señor presidente del Gobierno, que se hiciera una serie de auditorías de profesionales independientes que nos dijeran cuál era la situación de la Administración Pública andaluza, para que no fuese un estudio realizado por expertos de Vox, simplemente por profesionales independientes de prestigio y que pudieran llevarse a consideración. Nosotros, cuando hablamos de que se gasta mal el dinero, porque consideramos que hay muchas fundaciones, muchos observatorios, defensores del pueblo, radios, televisiones públicas, en fin, una serie de gastos absolutamente superfluos que creemos que se pueden destinar en dos vías: una a bajar los impuestos y otra a fortalecer aún más la sanidad y a las familias. Simplemente hablamos de eso. O sea, no entendemos por qué
aquellos enfermos que están en una lista de espera tienen que financiar al partido político Vox, o al Partido Popular, o al Partido Socialista, o al Partido Comunista. No lo entendemos, sinceramente. Para eso están las cuotas de los afiliados, y si se tienen pocos afiliados, pues tendrán que gastar menos. Tan sencillo como eso, vamos. Yo creo que es simple sentido común. Luego, por a lo que nos conlleva, en cuanto al gasto del personal, contemplan, por ejemplo, para este ejercicio un incremento del 5,6% sobre el presupuesto prorrogado, y achacan este incremento no solo a los incrementos retributivos anunciados por el Gobierno de España, sino que también recogen el coste de los acuerdos retributivos alcanzados para sanidad y educación, detallados como equiparación salarial con el conjunto de comunidades autónomas, aunque esto para nosotros no es cierto. Se han mejorado los salarios, por supuesto, pero no hemos llegado a la equiparación salarial ni siquiera con la media nacional. Y es por esta razón por la que seguimos viendo cómo se están fugando facultativos y docentes. Entrando en lo que es la estructura funcional del gasto de su consejería, hacerles una consideración. La primera, el programa de dirección y servicios generales asume el 16,9% del gasto total de la consejería, y como bien dicen ustedes, no tiene definida una vertiente extra, ya que no satisface directamente las necesidades de la ciudadanía, a excepción del área de transparencia. Pero es que son 38,5 millones de euros destinados a atender necesidades de la propia consejería, es decir, de la propia administración, y estamos hablando del segundo programa con mayor dotación presupuestaria. La segunda consideración sería comentar la incorporación con calzador de la perspectiva de género en la planificación y gestión del presupuesto en su conjunto, y Vox le solicitó evaluar con una auditoría independiente, repito la palabra porque creo que es bastante importante para que no sea fruto de la ideología, y sí, de profesionales expertos, una auditoría sobre el impacto de género mediante un informe para la valoración del coste y consecución de objetivos de aquellas actuaciones y programas del presupuesto de la Junta de Andalucía que, por su propia naturaleza, tengan como fin fomentar la política de género con carácter horizontal o transversal, así como el de aquellos trámites administrativos en los que se exige determinada información o valoración desde esa perspectiva, empleando recursos humanos o materiales con dicha finalidad. Dicho análisis no solo no se ha efectuado, sino que han agravado la carga ideológica en su estructura funcional del gasto desde el punto de vista de Vox, y lo tenemos claro. Respecto a la gestión y administración del patrimonio, compartimos la política de revisión y ajuste que quieren llevar en este ejercicio sobre su sede, pero tenemos dudas sobre el inventario general de bienes y derechos que está contemplado, seguramente porque consideramos que hay muchos inmuebles que tiene la Junta de Andalucía a día de hoy en su propiedad y que, sin embargo, no tiene conocimiento que están en su propiedad, y podría ponerle ejemplos fácilmente localizables. Y por ello consideramos que la política de pleno uso debe acelerarse, porque se están destinando recursos al mantenimiento de una serie de inmuebles que se encuentran en desuso, que no tiene sentido ninguno, y por otro lado se debe valorar el traslado de la sede de la Junta de Andalucía a opciones y localizaciones más económicas, que consideramos que es fundamental, y más cuando se trata, por ejemplo, de consejería o algunos entes de la Junta de Andalucía que no tienen justificado estar en un lugar importante de la ciudad, puesto que no se dedican a tratar y a reunirse con los ciudadanos, ¿no? Y por eso nosotros consideramos que en este momento la contención de gastos en este sentido es fundamental. Y le pongo un ejemplo muy fácil que usted va a entender fácilmente. Sevilla, la avenida de la Palmera, la mitad de la avenida de la Palmera está alquilada por la Junta de Andalucía, y yo no veo ahí listas de ciudadanos que sean atendidos por la Junta de Andalucía. Consideramos que algunos inmuebles estarán más que justificados que estén en lugares punteros de cada ciudad, de cada capital de provincia, pero hay otros muchos que pueden estar situados en lugares donde las oficinas y los locales son infinitamente más baratos. Y ese dinero, pues la mitad, dedíquenlo a bajar impuestos, y la otra mitad, pues dedíquenlo a sanidad, a justicia o a dependencia. Muchas gracias.